Hola, hola a todos. Mi nombre es Adriana Romero Nieto y bueno, estamos aquí iniciando este podcast que se llama Contracorriente, que forma parte del semanario Punk. Muchas gracias a Armando Noriega por invitarme a formar parte de este proyecto. Y bueno, pues hoy tenemos nuestro primer invitado, que es un invitado de lujo, que es un colega, mi tocayo también, que es Adrián Chávez. Y bueno, pues muchísimas gracias, Adrián, por sumarte a por ser el padrino de este podcast que estoy apenas inaugurando. Y pues bueno, pues bienvenido. Por entrar, muchas gracias. Qué gusto estar por acá. Y bueno, te platicaba yo ayer que yo sé que tú eres traductor, también eres mi colega, digo, no solo eres mi tocayo, también eres colega traductor. Así Eh, es. Digo, yo también traduzco y a partir de ahí tú has hecho una serie de programas en TikTok, en Instagram, acerca de lingüística, la lengua, las problemáticas asociadas. Y como este podcast va a hablar, o sea, este podcast a contracorriente va a hablar de temas políticos, pero asociados con la cultura, a mí me interesaría que habláramos del tema que ya lo iremos deshilando ahí, que sería el lenguaje como un acto político. Y bueno, a partir justamente de digamos, de tu formación como traductor, como lingüista, y tomando en cuenta, digamos, que sabemos que la lengua, junto como la religión, las tradiciones, nos pueden conformar como una comunidad, ¿no? Y entonces el idioma, digamos, sabemos, la lengua es algo vivo, pero también tiene ciertas normativas que esas normativas funcionan un poco para que podamos entendernos todos, ¿no? Porque si no sería obviamente Babel, donde sería esto incomprensible. Pero a partir de ahí se crean una serie de normativas que pueden ser un poco, digamos, aprisionantes, y no solamente aprisionantes, sino pueden tener algunos, lo que podríamos llamar colonialismos lingüísticos, ¿no? Y Ujú. ahí me gustaría que tú nos dijeras qué opinas un poco, por ejemplo, de algo, esto que podríamos llamar como el borrado de las lenguas, ¿no? Estos aspectos que por aspectos coloniales, ciertas lenguas, por ejemplo, hablemos de las lenguas amerindias, ¿no? El mismo náhuatl, han perdido predominancia, ya no solo en la enseñanza, sino en los usos, ¿no? Entonces ahí tú qué nos podrías como platicar al respecto. Sí, creo que hay dos temas ahí, ¿no? Bueno, primero que nada, otra vez gracias por la invitación y qué gusto estar acá y mucho éxito con todos los episodios que vienen, que seguirán a este primero. Y al margen de eso, bueno, te digo, creo que hay dos cosas, dos temas, ¿no? El primero tiene que ver con una lengua en particular, por ejemplo, con el español en nuestro caso, y lo otro que tiene que ver con la interacción entre diversas lenguas. Ambas obviamente están atravesadas por lo político, como cualquier hecho social, cualquier hecho cultural está innegablemente e irremediablemente también, perdón, atravesada por lo político. En el primer caso yo creo que fíjate, yo no sé si es necesariamente una discrepancia, pero yo más bien creo que la convención antecede a la norma. O sea, yo no creo que las normativas sirvan para que no nos entendamos o para que no haya caos. Yo creo que el caos existe, perdón, creo que el caos bueno, para empezar, sí, definitivamente existe y eso va a ocurrir siempre, independientemente de las normas. Pero yo creo que la razón por la que nos entendemos no es porque haya normativas para que nos entendamos, es porque nos queremos entender, ¿no? Y eso lleva a las convenciones. Yo creo que las convenciones son previas a las normas. Creo que las normas son más bien, pues, una especie como de placebo que nos hacemos como para creer que eso va a mantener la lengua a raya, pero en realidad la lengua, esta y cualquier otra, va a evolucionar al margen de las normativas, sobre todo una lengua como el español, que es tan grande y que no, a diferencia, por ejemplo, del siglo XVI, XVII, en el que a lo mejor en el siglo XVIII, por ejemplo, que fue cuando se creó la Academia Española, era mucho más fácil controlar lo que se enseñaba y lo que se hacía con la lengua. Hoy en día, definitivamente no, ¿no? Y creo que el simple hecho de creer o de darle, por ejemplo, una cierta importancia a la normativa como una especie de elemento que cuida la lengua, que protege la lengua, creo que ya es en sí mismo una manifestación política, ¿no? Como eh, pues sí, que parte, creo yo, de un normativismo ideológico, al Ujú. menos en los términos en los que movemos normalmente, ¿no? Como hablar de la norma como algo necesario, o como que algo que cuida la lengua, etcétera. Pero bueno, al margen de eso, obviamente, pues las normativas en sí, incluso concediendo que pues hay ciertas convenciones y que esas convenciones nos ayudan a comunicarnos, etcétera. eh,
por supuesto que hay un factor político en donde elegimos la convención. O sea, si elegimos un uso estándar o un uso oculto en la elección de ese uso, probablemente ya va a haber ahí colados factores políticos o ideológicos. Y lo otro que decías que tiene que ver con más bien con la interacción entre las lenguas, pues bueno, creo que ahí es todavía más evidente porque obviamente lo que le pasa a una lengua tiene que ver con lo que ocurre a nivel sociopolítico y geopolítico también, ¿no? Obviamente si hay dos lenguas interactuando, pero una de ellas es la que habla el grupo que tiene más poder, esa lengua probablemente se va a, pues como contaminar de preconcepciones sociales, por ejemplo, prestigio lingüístico, Ujú, incluso la idea de normatividad misma, ¿no? Por ejemplo, en inglés, cuando fue la conquista de los normandos, el francés, digamos, el inglés contaminado de francés, obviamente estoy hablando de inglés y francés de esa época que no eran todavía lo que hoy entendemos como inglés francés, pues, pero el inglés, digamos, de esa época cuando estaba más contaminado del francés, se entendía, o del latín en general, se entendía como una lengua mucho más culta, por ejemplo, ¿no? Y en cambio, en una sociedad que es mucho más nacionalista, más conservadora, pues aquello que venga de otras lenguas se va a percibir como poco prestigioso, como en el caso del español y del inglés ahora en Estados Unidos, ¿no? Usar español en Estados Unidos se percibe como un uso, perdón, como algo que no es prestigioso, a diferencia de lo que pasa con el inglés y el español en México, por ejemplo. Alguien que utiliza el inglés o que conoce el inglés se lee como una persona con un cierto estatus o educación o prestigio, pero eso va a variar, eso no es inherente a ninguna lengua, va a variar dependiendo del contexto geopolítico. ujú. Pero, por ejemplo, hablando de estas lenguas como estas lenguas hegemónicas, ¿no? Pensando en simplemente la conquista española, ¿no? Tienes un pueblo conquistador y un pueblo conquistado. Y el pueblo conquistador, digamos, tiende por cierta, para crear justamente más poder, ¿no? Porque la lengua es poder, prohibir, por ejemplo, el uso de ciertas lenguas, ¿no? Pasó, por ejemplo, ahorita se me fue una lengua en Etiopía que creo que se llamaba espera, estoy recordando, el oromo en Etiopía, que estuvo prohibida por varios años. También, por ejemplo, el kurdo en Turquía, ¿no? O sea, que son estos, Ujú, o volvemos a lo mismo, ¿no? El náhuatl en México, ¿no? Cuando fue, obviamente, cuando llegaron los españoles en la conquista, ¿no? De Hernán Cortés. Entonces, por ejemplo, en esos casos, me parece que más allá de normativas, estamos hablando de una imposición lingüística, ¿no? ujú, Y ahí, digamos, un poco lo que tú decías, hay lenguas que se vuelven lenguas de segunda, ¿no? Un poco tú dabas el ejemplo del español en el inglés, pero ahí, digamos, tendremos que ahí más bien hablar como de una especie de migración, ¿no? Pero aquí es, digamos, es una lengua que llega, digamos, a conquistar otra, ¿no? Y a imponerse y hacer un borrado y una eliminación de otras lenguas que, por ejemplo, incluso sigue sucediendo en México, hablar lenguas indígenas, como tú lo dijiste. Hay preconcepciones sociales que se sigue viendo mal, ¿no? Aquellos que hablan lenguas indígenas, digo, salvo ciertas políticas culturales que hay actualmente, ¿no? Con el gobierno actual, pero en la mayoría de la sociedad se sigue viendo como algo, híjole, o sea, no se ve bien, ¿no? Que alguien hable una lengua indígena. Entonces, desde ahí, por ejemplo, no sé si tú estarías de acuerdo en que se hablara justamente de esto que sería como un colonialismo lingüístico. sí, sí, definitivamente. Y yo creo que o sea, a veces pasa de forma muy evidente, ¿no? Como los ejemplos que ponías, no conocía el caso de esta lengua en Etiopía, pero hay casos en los que es muy obvio, o sea, que hay una prohibición, que hay una imposición de la lengua, de una lengua sobre otra. Digo, está pasando ahorita en inglés, en Estados Unidos, ¿no? Hay claramente una intención, no sé si, digo, definitivamente es imperialista, pero digamos, al menos en este caso hacia adentro, nacionalista como mínimo. Eh, pero al margen de eso, hay que recalcar que no siempre es nada más una imposición. O sea, a veces el colonialismo lingüístico está en, como en cosas más sutiles, un poco lo que yo decía del prestigio, ¿no? El ejemplo claro es el español. Cuando los españoles llegaron, bueno, cuando lo que se iba a convertir después en España llegó a América, no hicieron la imposición lingüística en el sentido en el que nos lo imaginamos. O sea, no fue
no prohibieron las lenguas indígenas. De hecho, algo que suelen defender estos nostálgicos del Imperio Español, ¿no? Es que la lengua, más bien durante lo que nosotros llamamos el periodo colonial, que ellos llaman simplemente el virreinato, em, y buena parte de las lenguas indígenas se mantuvieron, y estoy siendo súper como, estoy generalizando en gran medida, pero bueno, muchas de esas lenguas se mantuvieron, y en realidad fue a partir como ya por ejemplo, ya del siglo XIX que esas lenguas empiezan a morir, ya en la República. Lo cual, insisto, estas personas que utilizan como un argumento como de, ya ven, en realidad no, el Imperio Español no hizo nada contra los indígenas, pero en realidad el colonialismo no está en la imposición, está más bien en las jerarquías sociales que produce y cómo es que eso se traduce en la lengua. Por ejemplo, por supuesto que no es que hubiera una imposición de, bueno, digo, hubo muchas cosas atroces pues, pero no es que, definitivamente no es que dijeran un día vamos a asesinar a todas las personas nahuablantes o vamos a deshacernos, como sí ocurrió, por cierto, en Estados Unidos, con el Imperio Británico. Acá fue más bien una cosa de, llegaron los españoles, se modifica la lógica de jerarquías sociales. Obviamente los criollos, los españoles tienen un estatus social mucho mayor que el de las personas indígenas, y entonces la lengua que hablan las jerarquías más altas es la que se vuelve más prestigiosa. Por lo tanto, las personas que quieren adscribirse a un prestigio social, pues necesitan deshacerse de los elementos que eh, ya no son prestigiosos socialmente. Por eso es que a partir de la República, pues empieza a priorizar el español. ¿Por qué? Pues porque lo que se quiere es tener una percepción, digamos, de modernidad, de presente, de todas estas cosas que están asociadas a lo prestigioso. Y entonces, por eso es que empiezan a perder las lenguas indígenas. No es realmente una imposición en el sentido obvio de la palabra, pero definitivamente es colonialista, porque nace de esta jerarquización social que parte de la colonización. Entonces, la respuesta definitivamente es sí. Ok. Y yo sé que en tu libro, que recién publicaste un libro que se llama Manual del Español Incorrecto, por cierto, felicidades, que está publicado en Aguilar, me parece, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, bueno, pues ahí quien quiera búsquelo. Y tienes un capítulo que me llamó mucho la atención y que va muy a cuento con el tema de hoy, que es, bueno, se llama Está mal, así hablan los otros, la lengua y el poder, ¿no? Y luego y abordas este tema de los anglicismos que da en cringe, ¿no? Y justamente es muy curioso que eso es la palabra cringe del inglés, ¿no? Como se expresa, me parece que eso es un juego. Y ahí, por ejemplo, cuéntanos un poco de eso, ¿no? De estos usos del inglés, ya lo dijiste un poco ahorita que hablando de Estados Unidos y el español, ¿no? Pero cómo hay estos ciertos anglicismos que no nos gustan, o sea, que los vemos mal y estos otros que vemos bien, ¿no? Socialmente. Ujú. Pues fíjate, hay una cosa que no me acuerdo si lo traté en el libro, o si lo mencioné en el libro, pero que creo que juega con esto que estamos platicando, que es la diferencia entre el bilingüismo sustractivo y el bilingüismo aditivo, ¿no? Que son dos términos que se usan en lingüística, bueno, en sociolingüística en realidad, para hablar de cómo percibimos el bilingüismo. El bilingüismo aditivo es aquel que te ayuda a elevar, digamos, tu estatus social, ¿no? Y el bilingüismo sustractivo es aquel que hace lo contrario. Entonces, socialmente tenemos como percepciones distintas sobre el bilingüismo, como que parecería que el bilingüismo siempre es bueno, y de hecho, sí, en términos cognitivos, pues sí. Eh, pero socialmente hablando, hay de bilingüismos a bilingüismos, ¿no? O sea, porque una cosa es hablar español-inglés y otra cosa es hablar español-náhuatl, por ejemplo. Entonces, obviamente, esto es una cosa social, ¿no? No tiene nada que ver con la lingüística. Eh, y un poco lo que yo hablo en mi libro es que la cuestión con el inglés está políticamente contaminada. Porque, por un lado, yo puedo entender como la crítica, por ejemplo, a la incorporación del inglés como muestra de estatus, pero por otro lado, en términos macrohistóricos, es perfectamente normal que una lengua se contamine de otra con la que está en contacto todo el tiempo. Entonces, digo, un poco la idea del libro es más bien como pues defender una perspectiva más científica, más descriptiva de la lengua frente al normativismo. Y en el libro, particularmente, la idea es hablar de cómo es que los anglicismos no van a destruir el español, ¿no? O sea, cómo es que no pasa nada si la gente utiliza palabras venidas del inglés, así como no le pasó nada al español, o nada malo, acaso,
porque la gente utilizaba galicismos en el siglo XIX cuando Francia era el imperio, ¿no? O bueno, el imperio cultural, digamos, de Occidente. Entonces, por un lado, insisto, creo que hay una cosa ahí también política, como de pensar el anglicismo como una especie de cosa que hay que evitar, que viene también de una percepción política y que con la que de hecho puedo empatizar, ¿no? Con esta cosa como de no dejar que la prevalencia del inglés, eh, pues, digamos, sea omnipresente, pues, en la cultura, pero por otro lado también sería muy inocente pensar que porque hay palabras en inglés, en el español, algo malo le va a pasar al español. Sobre todo porque primero, eso está ocurriendo en un nivel muy superficial de la lengua, que es el nivel léxico. Por otro lado, los préstamos de otras lenguas, como ha ocurrido en todos los puntos de la historia, llegan, se digieren, cuando sirven se incorporan, cuando no sirven se excretan y no pasa absolutamente nada, la lengua sigue ahí, ¿no? Entonces, creo que es un tema complicado, pero bueno, yo diría esas dos cosas, ¿no? Por un lado no va a pasar nada, pero por otro lado también empatizo, ¿no? Como con esta intención de enunciar no el hecho lingüístico, sino el hecho político, de querer ascribirse a un cierto estatus o una cierta forma de expresión por la vía de los anglicismos. Y justamente hablando de anglicismos, hay un tema que luego causa cierta curiosidad entre la gente, ¿no? Un tema más global, que es esto de los acentos. Podríamos, si habláramos, por ejemplo, solamente hablemos de acentos chilangos, no me voy a meter con otras regiones de la República, pero hablemos, por ejemplo, del famoso acento fresa, ¿no? Este asunto que hay toda esta teoría que dicen que el acento fresa justamente toma de estos préstamos, ¿no? Del inglés, del anglicismo, sobre todo el inglés de California, y que entonces por eso es que la gente de cierto sector social en México tiene ese acento y habla como habla, ¿no? Digamos, ¿tú crees que esta teoría es como más o menos válida? Tú, digamos, tú qué sabes, ¿tú qué opinas de estos acentos, por ejemplo, particular, insisto, este acento cuál es el chilango, etcétera? Mm, Pues fíjate que justo vi que había ahí como yo no estoy, o sea, no tengo certeza, pues no sé cuál sea el origen real. Justo vi por ahí que había un pequeño debate entre dos lingüistas en redes. Gabriela Galmos decía, por ejemplo, que en efecto la teoría más conocida es que viene de un calco, digamos, del acento californiano. Ujú. Y vi por ahí que Pilar Sicilia le dijo que no, que en realidad es anterior. Y la verdad es que yo no sé, o sea, no estoy tan al tanto de cuál sea el origen real, ni sé cuál sea la teoría que tenga más, como que tenga más prestigio académico. Yo creo que, de nuevo, a ver, en principio no es que haya un problema inherente con algún acento, o sea, simplemente hay muchas razones que pueden incidir en la formación de un acento, incluso las geográficas, ¿no? Esto no tiene tanto que ver con, bueno, sí tiene que ver con el acento, pero también es una cuestión como estrictamente fonética. Pero, por ejemplo, la razón por la que en muchos lugares con costa se eliden las eses, ¿no? O sea, no sé si lo habéis pensado, pero, por ejemplo, en español, muchas de las variantes dialectales en español que aspiran las eses o incluso las desaparecen, como en Cuba, son lugares que tienen salida al mar. Y una teoría es que pues el calor hace que necesitemos más esfuerzo como anatómico, digamos, como el aparato fonador, para asimilar las heces, y por lo tanto, pues con el paso de los siglos, ese esfuerzo, digamos, se va erosionando y por lo tanto aspiramos las heces, ¿no? Entonces puede haber elementos, incluso geográficos, te digo, que influyan en lo que entendemos como el acento de las personas. Y por eso creo que pensar el acento como una cosa monolítica no es una buena idea. Pero al margen de eso, pues es un poco lo mismo que decía en el otro caso, ¿no? O sea, al final está atravesado por cuestiones políticas y por cuestiones sociales, ¿no? A veces cuando alguien habla con un acento particular, como este que ejemplificas, la percepción social es como de, esta persona quiere en realidad como adscribirse a este estatus o ¿no? Como pasa mucho, ¿no? Pasa mucho en redes sociales, ¿no? Que cuando alguien habla de una manera o que tiene un acento que interpretamos como un acento fresa, y no solo en México, sino en muchos equivalentes en muchos otros países hispanohablantes, lo que ocurre es que parecería que esa persona lo está haciendo como a propósito Ujú. para adscribirse a ese grupo social y por lo tanto que se le perciba como una persona con estatus. Y creo que, por un lado, creo que pasa lo mismo que decía de los anglicismos, ¿no? Por un lado, creo que esa, no sé si crítica, pero creo que esa vigilancia es válida, o sea, como este monitoreo de decir, como qué tanto estoy
qué tanto estoy tratando de hacer eso deliberadamente. Y por otro lado, también creo que hay que bajarle dos rayitas, ¿no? O sea, la gente no habla como habla porque quiera como mostrar algo en términos de prestigio social. A veces simplemente es su forma de hablar. Sí creo que es importante también como leer el contexto. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que yo obviamente como, pues por lo que hago, estoy muy en contacto con el inglés y, por ejemplo, en mis clases, cuando doy clases, estrictamente en las clases de traducción, por ejemplo, pues utilizo gran cantidad de anglicismos y de cosas que yo sé que mi audiencia va a entender, pero porque eso es, digamos, parte de mi cotidianidad. O sea, yo estoy muy en contacto con esa lengua y por lo tanto, pues hay veces en las que se te ocurren las cosas en esa lengua y no en tu lengua, y a veces al revés, pero también sé que tengo la responsabilidad de entender a mi audiencia. Y si estoy en una audiencia en la que voy a hacer, por ejemplo, divulgación, o en la que la gente no tiene la obligación de entender lo que yo hago, o que incluso puede percibir esa forma de expresarme de una forma confrontativa, o yo qué sé, pues voy a tratar de matizarlo, ¿no? Entonces, en realidad es una cosa, creo que va de los dos lados, y lo importante es saber leer esas expectativas sociales o esas posibles lecturas sociales que a lo mejor van a entorpecer la comunicación si yo no las tengo claras. Ujú. Sí, y supongo que también, bueno, los acentos obviamente también, tú lo decías en algún momento, es también por contacto, ¿no? Yo creo que este asunto de pertenecer a cierto grupo social, que tú decías, puede haber una cierta intención, pero no necesariamente, ¿no? Que puede ser que tu grupo social habla así, tus padres hablan así, tus pares hablan así, entonces terminas obviamente contagiando estos acentos, porque a mí me pasa mucho, yo tengo familia en Veracruz, y yo soy como un imán de acentos. Entonces me pasa que voy a Veracruz, aunque sea como 2 semanas, y regreso hablando como veracruzana, o sea, con un Ujú. cierto musicalidad de Veracruz, ¿no? Y es una cosa muy inconsciente, pero yo creo que tiene que ver con el contacto, que lo estás escuchando, lo estás escuchando, lo estás escuchando, y entonces obviamente comienzas a replicar, ¿no? Sí, Y como totalmente. y es obviamente, como tú dices, como en tus clases, ¿no? También para una especie de que te entiendas, entienda la audiencia con la que estás hablando, pero también yo creo que es una cosa inconsciente como para formar parte, ¿no? Tratar de integrarse en esa comunidad, ¿no? Sí, completamente. Y no necesariamente es consciente, eso es lo importante. Exacto. Y bueno, ahora también en tu libro este de Manual del Español Incorrecto, hablas de la academia, ¿no? Entonces, que lo estábamos hablando hace un momentito. Entonces, ¿quién es la academia, no? Bueno, sabemos la academia, podríamos decir la Real Academia Española, pero más allá de eso, o sea, ¿quién es la academia, no? O sea, para ti, ¿quién es la academia? Pues creo que depende de la lengua, ¿no? Creo que en términos del español la cosa es compleja porque en efecto parecería que, o sea, de hecho cuando decimos la academia como que pensamos de inmediato en la Academia Española y creo que habría justo que empezar por relativizar eso, ¿no? Creo que en español tenemos 24 academias, ¿no? Que son las academias de la lengua española. De hecho existe una asociación de academias de la lengua española que poquito a poquito van como erosionando el monopolio que tenía la Academia Española sobre la observación de la lengua. Y por otro lado, pues bueno, depende mucho de con cuánta mala hazaña tenga yo ganas de responder esa pregunta, porque creo que hay un lugar para la academia en la lengua que es la observación y el estudio y la divulgación. Yo creo que no está mal que existan academias de la lengua siempre y cuando su trabajo se parezca más al trabajo que hace la lingüística, ¿no? Que es un trabajo desde las ciencias, de la observación, desde la comprensión del mundo, en este caso del mundo en términos lingüísticos. Eh, pero también podría responder a la pregunta como qué es la academia, de qué es la academia en el sentido de, pues es una especie como pues como te decía hace rato, ¿no? Como de placebo, ¿no? Como de una especie de eh, institución que se engaña a sí misma creyendo que puede regular o que puede hacer algo para bien, para el bien de la lengua, no sé, como si la lengua necesitara, pues, que cuidaran de ella. Entonces, bueno, mi respuesta está como en todo ese espectro. O sea, creo que la academia, hay lenguas que se las arreglan sin academias de la lengua, ¿no? Empezando por el inglés, de hecho, eh, y no son más caóticas o lo son a su modo, pues, ¿no? Pero el español igual, pero no son más caóticas que lenguas como el español, que sí tienen, o como el francés, por ejemplo, que tiene una academia francesa muchísimo más intransigente que la academia española, ¿no? Entonces,
Eh, yo creo que, insisto, no está mal que las academias existan, solo creo que lo hacen peor entre más normativistas se ponen, ¿no? Entre más prescriptivistas se ponen. Ujú. Sí, de hecho, tú inicias este libro con un epígrafe, ¿no? De María Moliner, que muchos de los que hacemos traducción somos fans de sus diccionarios, ¿no? Por múltiples razones. Pero de hecho el epígrafe dice, ¿no? El diccionario de la academia es el diccionario de autoridad. Luego, en el mío, o sea, en el de María, dice, no se ha tomado demasiado en cuenta la autoridad, ¿no? Entonces, Sí. como tú estás diciendo, o sea, la academia se puede percibir como figura de autoridad, evidentemente, que dice eh, que si es correcto, que es incorrecto, pero como tú bien estás mencionando, digamos, más bien tendrá que ser una especie de labor antropológica y social, ¿no? De cómo la lengua está cambiando, cómo los hablantes la estamos utilizando, ¿no? Y a partir de ahí flexibilizarse, ¿no? Ujú. Y justamente hablando de flexibilizar, ahí me gustaría entrar a otro tema que lo has tratado en otros programas, en otros podcasts. Creo que con Gina Jaramillo en Radio Chilango hablaste de eso, que es justamente el lenguaje inclusivo, ¿no? Que un poco como tú mencionabas de los anglicismos, que a muchos les puede dar cringe, ¿no? A muchos les puede sacar ámpulas porque ya no nos vamos a entender y entonces no vamos a saber cuál es el femenino y el masculino, vamos a decir en vez de mes a mese y cosas, no sé. Hay como tantos delirios posibles al respecto. Entonces quisiera como saber tu opinión, digamos, he escuchado tu opinión en otros espacios, pero me gustaría que aquí digamos, lo dijeras, como qué ves de posibilidades y qué ves como de posibles problemáticas, ¿no? Pues mira, problemática, o sea, de nuevo, las problemáticas creo son estrictamente sociales, o sea, en términos lingüísticos, ¿no? Justo se me venía a la cabeza un término que utiliza Steven Pinker para hablar de de estos ejemplos que ilustras, ¿no? Como esto de, ay, no, el español se va a desgranar o de pronto ya va a haber caos y tal. Y él les llama los jeremías lingüísticos, ¿no? Como estos profetas del apocalipsis lingüístico que dicen que la lengua se va a desgranar, que se va a convertir en otra cosa, que se va a morir, no sé. Y el lenguaje incluyente es un buen ejemplo, porque fíjate, algo que hago yo en el libro es en el último capítulo precisamente, es tratar de tranquilizar un poco como esos miedos, ¿no? Al final son teóricos de la conspiración en términos lingüísticos, ¿no? Porque no hay bases sólidas científicas para creer que algo así va a atentar contra la lengua en su conjunto. La lengua, lo que entendemos como gramática en realidad tiene como tres niveles, ¿no? Como la gramática normativa, que es lo que debería ser, ¿no? Entre comillas, porque, insisto, los criterios con los que usted nos dice qué es lo que debería ser suelen ser muy ambiguos o contradictorios. Esa está sostenida por la gramática descriptiva, que es lo que hace la lingüística, es decir, observar lo que de hecho pasa al margen de lo que dicen los que creen que saben que debería ser. Eh, pero lo que sostiene todo eso es lo que llamamos la gramática internalizada o la gramática interiorizada. Y esa es la mayor parte de la lengua. Y esa no la va a vulnerar nadie. Fíjate, cuando alguien dice todos mis amigues, por ejemplo, Ujú. parece que está vulnerando, ¿no? Porque está diciendo algo que no es normativo y tal. Pero en realidad solamente está arañando la puntita, se está arañando la parte normativa, ¿no? Pero sigue respetando la gramática internalizada del español, es decir, sigue poniendo el determinante antes del sustantivo, sigue pronunciando cada una de esas palabras según la variante dialectal de su región, sabe, por ejemplo, que la T siempre va a ser un fonema que pone la lengua, no en el paladar, etcétera. Bueno, como en el paladar adelantito, ¿no? Entonces, en realidad todas esas cosas siguen siendo español, ¿no? Y para que eso cambie, faltan siglos, ¿no? Por supuesto que va a cambiar, como cualquier lengua. ¿Se va a morir el español? Sin duda se va a morir. Bueno, a ver si no se muere primero el planeta, ¿no? Pero bueno, en principio se va a morir igual que cualquier lengua y eso no va a causar incomprensión, no va a causar nada, ¿no? Igual que el latín funcionó lo que tenía que funcionar y después convirtió en otras cosas. Pero a lo que voy es que cuando pensamos en que el lenguaje incluyente o cualquiera de estos otros usos marginales va a hacer sucumbir el español, en realidad es un poco ingenuo, porque en realidad parece que estamos creyendo que se va a derrumbar la pirámide nada más por estarle como picando a la parte de hasta arriba. Si acaso, pues va a hacer enojar normativistas, ¿no? Y si acaso va a producir
un poco de confusión a veces, ¿no? O sea, por supuesto, como cualquier uso novedoso o como cualquier uso antinormativo, porque lo que pasa con el lenguaje incluyente es eso, no es un uso, no es que necesariamente es un uso novedoso, ya veremos si se queda o qué uso se queda, o cómo se mueve la lengua, si se mantiene como un uso minoritario, si crece, no sé. Em, pero lo que sí sabemos es que hoy en día es un uso retórico, sobre todo, o sea, es un uso que un grupo de personas utiliza con un fin político. Y en ese sentido, eh, puede producir un poco como de fricción, sobre todo por la cuestión política, pero eso no le va a hacer nada a la lengua. O sea, si se queda, por ejemplo, ni siquiera va a vulnerar el paradigma de género del español, si acaso lo va a ampliar, ¿no? En lugar de tener dos géneros, pues vamos a tener tres y ya, ¿no? Pero hay muchas lenguas que tienen más de un género. Es más, hay lenguas que ya tienen un género neutro y que sin embargo están empezando a incorporar eh, un género neutral para las personas, porque eso es lo que pasa con el lenguaje incluyente, que no es que sea estrictamente un género gramatical nuevo, Ujú. es más bien un género gramatical aplicado solamente a las personas. Lenguas como el alemán, por ejemplo, que tiene un género neutro, incluso aplicable a las personas, por ejemplo, a los niños, ¿no? Niño y niña en alemán, la palabra es de género gramatical neutro, pero aún así están incorporando un pronombre neutro para las personas, así como el español. Entonces, pues más bien, o sea, desde el punto de vista lingüístico, te digo, no creo que esté vulnerando nada. Definitivamente no estás haciendo simbrarse el español, más bien pues está jugando en la parte de hasta arriba, está jugando como hacerle cosquillas, ¿no? A las personas que creen que la punta de la pirámide es toda la pirámide. A ver, de lenguaje estamos hablando de lenguaje inclusivo y, me parece a mí que el lenguaje inclusivo, es contrario a lo que hablábamos, por ejemplo, que pasa con los acentos o los préstamos del inglés, justamente, sobre todo en México por la cercanía con Estados Unidos, que no son actos inconscientes, ¿no? Yo creo que el lenguaje inclusivo, como declaración de principios, tú lo decías, de hecho, en otra de tus entrevistas, que esa es una declaración de principios y yo estoy completamente de acuerdo, es un acto consciente en que incluso implica trabajo. Por ejemplo, a mí me pasa, digamos, yo soy feminista, transincluyente, y me pasa que en mi intento de usar lenguaje inclusivo a veces de pronto lo olvido y estoy ya escribiendo o hablando en masculino, ¿no? Obviamente cuando tienes una mayoría de público masculino, y de pronto trato como de corregir de, no, no, claro, lenguaje inclusivo, ¿no? Y de hacer el switch o el cambio al lenguaje inclusivo. Pero ahí hay una cosa que no es tan inmediata, ¿no? Sí implica un esfuerzo. Y justamente, por ejemplo, en la medida, no sé si hay algunos otros ejemplos, ahorita no se me ocurre ninguno, de estos actos políticos de modificación del lenguaje, donde sea a partir de la intencionalidad. Y ahí no Mm, sé, un poco hablando de lo que decíamos de cómo el lenguaje inclusivo podría, como tú dices, solo afecta el español en la superficie, pero de cómo realmente va a afectar el español si son actos más conscientes y menos, digamos, permean menos, porque son, no sé si menos naturales o podríamos decir que tal vez sí, más artificial, ¿no? sí, sí, se me ocurren un par de ejemplos. No sé qué tan afortunados, pero sí. A ver si ahorita se me ocurren otros. Pero sí, o sea, definitivamente creo que o sea, estoy de acuerdo contigo en que en este punto al menos el lenguaje incluyente sigue siendo una herramienta deliberada que en efecto produce la necesidad de hacer un esfuerzo. De hecho, uno de los argumentos en contra es, por ejemplo, el de la economía, ¿no? Cuando usamos estos dobletes de hola a todos y todas, o yo qué sé, uno de los argumentos comunes es el de que se vulnera el principio de economía lingüística, que en realidad es más complejo porque el principio de economía no tiene que ver con lo que usamos en el día a día, sino más bien como con la evolución de la lengua. Ujú, Pero al margen de eso, es verdad que es mucho menos económico decir bienvenidos, bienvenidas, que decir simplemente bienvenidos como usando un genérico. Pero la cosa es que es precisamente lo que dices tú, en realidad no, no todo en la lengua es funcional. Hay ujú, veces, o sea, la lengua, igual que cualquier otro hecho cultural o hecho social, sirve no solamente para su fin principal, que en este caso sería comunicarse, sino que sirve también para muchas otras cosas, para pertenecer, para disentir, para expresar cosas, o sea, cosas quiero decir como identidades, ujú. emociones, no nada más para pasar un mensaje en términos referenciales, ¿no? Entonces, cuando yo digo bienvenidos y bienvenidas, no nada más estoy pasando un mensaje, y no,
no quiere decir que la forma más eficiente de pasar el mensaje sería la mejor. No, lo mejor en este caso pues, sería lo que obedezca a mis intenciones. Y si mis intenciones son no nada más pasar un mensaje, sino también expresar, en este caso hacer una declaración de principios políticos, pues entonces ese es el punto, ¿no? Entonces, obviamente voy a sacrificar otros elementos como la economía, como lo que sé, para, mis fines, para expresar mi identidad, para expresar mi postura política. Y eso no tiene nada de malo, no tiene de malo, igual que no tiene de malo usar prendas de ropa que no te van a cubrir del frío o del calor, sino que más bien son para expresar quién eres, porque te gustan, porque yo qué sé, ¿no? Entonces, eso por un lado. En cuanto a los ejemplos, se me ocurren algunos, te digo, en principio se me ocurren casos más bien como al revés, ¿no? Como esas sí, imposiciones lingüísticas como desde el poder, que resultan muy poco naturales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que no tengo la fuente a la mano, pero recuerdo que durante el fascismo en Italia, Mussolini mandó prohibir las palabras en inglés, cosa que, por cierto, replicó hace poco tu nieta política, ¿no? La Ujú. primera ministra de ahora, que trató como de expulsar los anglicismos al menos de la lengua oficial, o sea, de la lengua que se usa en términos constitucionales. Eh, pero Mussolini lo llevó un paso más allá, ¿no? Lo llevó como a prohibir palabras e imponer como versiones italianas o italianizadas como en su lugar, ¿no? Entonces, y eso llevó a extremos así ridículos, ¿no? Como por ejemplo la palabra panorama, prohibir la palabra panorama y la alternativa era una cosa así como tutto que si vede, una cosa así como una palabra así que significa todo lo que se ve, ¿no? Pero así como Ujú. pegado todo en una sola palabra. Eh, y obviamente para la gente eso era forzado, eso era como ridículo, ¿no? Como obviamente producía esta cosa como de, no voy a decir tutto que si vede, ¿no? Nada más porque lo dice este señor, en lugar de decir la palabra panorama, que pues, es una palabra que utiliza todo el mundo, que tampoco es que se use tanto, ¿no? Pero digamos que cuando se usa sale natural, no sé. Eso por un lado, y otro ejemplo que se me ocurre es más bien interlingüístico, ¿no? De cómo utilizar una lengua o no utilizar una lengua puede ser a su vez una declaración política, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que vivo aquí en la Ciudad de México, que vivo y me muevo como en colonias, pues como que son objeto de la gentrificación y la turistificación, etcétera, pues me pasa mucho que, por ejemplo, yo, incluso hablando inglés, porque pues es mi trabajo, eh, decido, o sea, mi decisión de hablar o no inglés la hago en función de criterios políticos, ¿no? Por ejemplo, y depende completamente, por ejemplo, de la actitud de la persona angloparlante que se me acerque, ¿no? O sea, si yo percibo algún tipo de actitud que nace de esto que hablamos hace rato, del colonialismo, como pues sí, como del creer que tienen derecho a ciertas cosas, yo sé, yo tomo la decisión política de no hablar inglés, por ejemplo, ¿no? Por mucho que yo sepa hablar inglés, eh, tomo la decisión de la incomunicación incluso, ¿no? Como de producir esa incomodidad desde el monolingüismo, digamos, o convertir ese monolingüismo en su problema, no en el mío, ¿no? Entonces, eso es un hecho político por medio de la lengua. Cambia la cosa, por supuesto, si en mi caso al menos, ¿no? En esta anécdota personal, digamos, si la actitud es distinta, si lo que yo veo es una voluntad como de interacción cultural, ¿no? De esto, de algo que por otro lado es natural y está muy bien, que es el intercambio cultural, ¿no? Y el contacto entre culturas y pues eso, ¿no? Entonces, creo que hay muchas personas que instrumentalizan de muy diversas formas. Digo, este es un caso así de Ujú. privilegio, desde mi lugar de privilegio y tal, pero hay muchos otros casos, por ejemplo, en Estados Unidos, también hablando del español y del inglés, en los que las personas eligen sí enseñarle, por ejemplo, el español a sus hijos y a sus hijas, en un contexto en el que el español es una lengua marginal o es una lengua que no goza de prestigio lingüístico. Entonces, creo que esos son ejemplos de cómo y bueno, y claro, y volviendo a lo que tú decías, por supuesto que puede ser también forzado, puede percibirse como una cosa artificial en el sentido de que, bueno, como por qué harías eso, ¿no? Como por qué si hablas inglés no querrías comunicarte, ¿no? Con la otra persona o no querrías que esa persona se comunicara contigo, o por qué si la mayoría de la gente en este país habla inglés, habla de Estados Unidos, no querrías enseñarle a tus hijos solo la lengua que les va a ser útil digamos, desde un punto de vista utilitario, razonable o incluso comunicativo, podría parecer obvio, pero desde el punto de vista de como
también expresar una identidad, expresar una declaración de principios políticos, pues también se puede instrumentalizar la lengua para eso. Entonces, se me ocurren esos ejemplos. Sí, ahora que decías este uso, bueno, no uso consciente del inglés que haces, a mí me pasa también, de hecho yo también lo hago, una vez que estaba yo en un café en La Condesa, que bueno, de hecho mi pareja es norteamericano, pero bueno, entre nosotros hablamos español y de hecho él habla muy bien español, con su acento, pero bueno, lleva 20 años en México, pero es un uso también muy consciente de nosotros como pareja elegir el español, ¿no? Ujú, Yo le he dicho, o sea, vamos a hablar en español. Tenemos momentos en que pasamos al inglés, ¿no? Pero la mayoría es una elección de ambos, ¿no? Pero también me ha pasado que, por ejemplo, en La Condesa, una vez en un café, como tú contabas, que se me acercó yo creo que era norteamericano, bueno, podría haber sido canadiense de otro país, pero intuyo que era norteamericano, y me preguntó en inglés acerca de los contactos, porque estábamos en un café donde pues, había que conectar la computadora, ¿no? Y fue de inmediato su inglés y además hubo el que no usó el please, el por favor, ¿no? Que entonces me hizo como molestar y entonces mi respuesta, aunque sí hablo inglés, fue como le contesté en español, ¿no? Y le dije, no te entiendo, ¿no? Que claramente yo lo estaba entendiendo, pero mi postura sí fue ujú, pues no te entiendo, ¿no? O sea, no sé qué sí, quieres. Y yo un poco como queriéndolo forzar como a intenta el español, aunque sé que, digamos, como extranjero no necesariamente lo vas a hablar bien, lo vas a hacer perfecto, pero para mí era este tema de, pues, inténtalo un poquito, ¿no? Esfuérzate un poquito, ¿no? ujú, Y sí, sí, pasa, por ejemplo, yo digamos que yo sé que tú traduces más del inglés, yo traduzco más del francés, y sé que, por ejemplo, los franceses tienen esta actitud con los anglohablantes, ¿no? ujú, Pues les hablan en francés y les hablas en inglés, especialmente en París, hay una gran molestia, cosa que no hacen con los hispanohablantes, ¿no? bueno, Con los hispanohablantes con nosotros son más flexibles, nos aceptan más, hacen más el esfuerzo por tratar de comunicarse contigo, pero con los anglohablantes no los entiendo, ¿no? mm. Sí, que está atravesado de nuevo por esta cosa política, ¿no? O sea, no es que sea, o sea, yo no creo que, no sé si lo calificaría, por ejemplo, de hipocresía o algo así, ¿no? Como de, bueno, con esta lengua sí, con esta otra lengua no. No quiero decir que sea lo que tú estabas implicando, Ujú, más bien como tratando de ahondar ujú, en ello. Eh, Más bien creo que obedece a razones extralingüísticas y donde tiene que ocurrir la discusión en todo caso es en ese plano extralingüístico. O sea, yo entiendo por qué, o sea, también entiendo que hay una actitud que empezamos a ver, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Como esta reticencia. A mí también me pasa, o sea, este ejemplo que ponías me recordó a algo que me pasó a mí, que igual iba caminando en una de estas colonias en un parque y estaba paseando a mi perrita y estaba un señor, yo también doy por hecho que era norteamericano, y y volteó y lo único que dijo fue hello, ¿no? O sea, lo único que hizo fue saludarme. ujú, Y una parte, o sea, primero mi reacción fue de, bueno, pues, hola, todo bien, ¿no? Dos personas saludándose. Inmediatamente después mi cerebro como que dijo así, alerta, o sea, como, ¿por qué esta persona da por hecho que le voy a entender? O sea, como, y a lo mejor ni siquiera iba por ahí, ¿no? O sea, a lo mejor ujú, lo hizo de forma automática, no sé, o sea, igual no le dio tiempo de pasar por el filtro estoy en otro país, ¿no? No sé. ujú, O sea, hay muchas posibilidades, pero el hecho de que yo ya esté como también ya como en modo como alerta, como de esta persona está o no está, o sea, está hablando como desde un lugar de como automático o está hablando desde un lugar de puedo hablar en inglés en este lugar porque sé que me van a entender, porque es mi derecho que me entiendan, porque mi monolingüismo es problema de ellos, no mío, ¿no? ujú, Y, y entonces yo también ya estoy como en ese modo, como de, te digo, como ese modo alerta y empatizo con el por qué, o sea, empatizo con personas que lo tienen como más a flor de piel. ujú, Eh, sí creo que es importante estar también siempre monitoreando en qué punto eso raya con la xenofobia. Yo, ojo, ujú, o sea, entiendo que la xenofobia es una cosa estructural y que no se compara, pues, ¿no? Pero sí creo que hay que tener como, hay que estar, o al menos algo que trato de hacer yo, ¿no? Como estarme automonitoreando todo el tiempo para ver si no estoy cayendo en una cosa ya irracional, ¿no? Como decir, como de asociar simplemente en automático eh, conceptos con características, o más bien en este caso lengua con características atribuidas a una persona.
pero también empatizo, por otro lado, con esta cosa de lo que hablabas tú de los franceses, ¿no? Porque obviamente la historia entre Francia e Inglaterra, la historia no solamente entre Francia e Inglaterra, entre Francia y Estados Unidos, ¿no? El Ujú, imperialismo estadounidense, pues es algo que podemos, como creo, entender, ¿no? Que es muy distinto a lo que pasa en Italia. Yo cuando estaba en Italia, por ejemplo, estuve allá hace algunos años, unos meses, y me chocaba un poco como lo que a mí, lo que yo percibía como una pleitesía hacia Estados Unidos, ¿no? Y hacia, por lo tanto, hacia su lengua. Y me chocaba porque obviamente yo vengo de un país que tiene una relación pues bastante ambivalente con el inglés, ¿no? Como esta cosa como de amor-odio con los Estados Unidos y tal. Y ya, pero estoy acostumbrado a ello. Entonces, cuando llegué a Italia y la relación no era de amor-odio, solo era de amor, ¿no? Como ujú, que para mí era como muy, era hasta ofensivo. Yo decía como, bueno, ¿y dónde está la otra parte, no? ¿Dónde está como esta cosa de también verlo con cierta sospecha? Hasta que, claro, hablando con ellos y con ellas y tratando de entender por qué, pues me di cuenta que la historia de Italia con los Estados Unidos es muy distinta. O sea, para ellos Estados Unidos es el país que llegó a rescatarlos, ¿no? ujú, Y, por supuesto es una sobresimplificación, pero al final, pues un poco sí. O sea, al final su percepción general de lo que es Estados Unidos para ellos y de lo que es, por lo tanto, su lengua, está atravesada por esa historia, que es muy distinta a la nuestra. ujú. Entonces, lo mismo pasa en Francia, ¿no? O sea, la relación que tiene Francia con los Estados Unidos es muy distinta y creo que uno puede empatizar con ello, insisto, siempre y cuando nos monitoremos todo el tiempo de que eso no caiga en una cuestión ya irracional de un sesgo que pueda resultar perjudicial, al margen de que, insisto, en términos, o sea, no es equivalente a la xenofobia dicha en el sentido estricto y social de la palabra. Eh, Pero bueno, te digo, creo que sí hay que monitorearse, pero también creo que es entendible que cada eh, país, que cada pueblo, digamos, tenga una relación distinta con las lenguas de otros pueblos. O sea, Ujú. Y bueno, pues con esto, digamos, me gustaría, digamos, cerrar y agradecerte. Bueno, para quienes nos está escuchando, reitero, Adrián Chávez es, él es traductor, escritor, profesor. Sé que te gusta el té. De hecho, yo en tu honor estoy tomando uno. muy bien, mira, justo yo hoy no traigo té, pero ahorita llegando a mi casa me echo uno, es para acompañarte en diferido. Vale. Entonces, bueno, si alguien también quiere saber de té, pues búscanos en tus canales. No, no sé si nos quieres decir cuáles son tus canales, dónde la gente te puede encontrar y demás. Sí, claro. Bueno, en redes, sobre todo en TikTok e Instagram, que es donde hago divulgación, me encuentran como @nochavezNada. Y bueno, mis libros en librerías, mi podcast lo encuentran en Pedimo, se llama Palabrota, y las en redes hay anuncio de eventos y cosas de esas que Perfecto. Y bueno, y busquen sus libros que tiene, yo estuve mencionando mucho uno, que es el Manual del Español Incorrecto, también publicado me parece que en este año, ¿no? Por Aguilar, pero creo que eh, publicaste sí, ambos se publicaron en 2024, los de uno. divulgación se publicaron los dos en 2024, que es el Manual del Español Incorrecto en Aguilar y Antigüedades Futuras, Ujú. se publicó en Uranas también a mediados del año pasado. Perfecto, pues busquen sus libros y bueno, pues muchas gracias Adrián por ser el padrino de este podcast que esperemos que tenga larga vida. Y bueno, pues muchas gracias Semanario Punk, Armando, que también estuvo tras bambalinas y que es un poco también parte del papá de este proyecto. Y pues bueno, pues gracias a todos ustedes por escucharnos. Hasta luego. Muchas gracias y éxito. Gracias. Bye.